El tema de esta tarde es en Cristo Jesús estamos completos. Cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, cuando lo ponemos en primer lugar, así estemos pasando lo que estemos pasando, estamos confiando en Él, ¿verdad? Y el Señor es el que los va a ayudar, ¿verdad? Vamos a mirar unos textos que nos confirman estas palabras, ¿verdad? Vamos a dar inicio aquí en Isaías 40, 29. Y cuando lo tengas, si puedes decir amén. Isaías 40, 29. Nos dice la palabra del Señor: cuando estamos débiles, Él es el que nos da las fuerzas, ¿verdad? Y dice en nombre de Cristo Jesús: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Nosotros como humanos nos cansamos, ¿verdad? Tenemos debilidades en nuestro trabajo, nos fatigamos, y muchas de las veces ese cansancio, haga de cuenta que iniciamos la semana, pero a media semana y el jueves o el viernes ya estamos muy cansados, pero dice la palabra del Señor, el Señor hablando dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, si le entregamos a Él ese cansancio, ¿verdad? Él va a tomar el control de Él, ¿verdad? Porque aunque nosotros estemos cansados, por ejemplo, la noche tenemos para descansar 6, 8 o a veces algunos más horas, ¿verdad? Unos dormimos menos, otros más, sí, pero si le entregamos todo eso al Señor, así en 2 horas, con 2 horas que durmamos en el Señor, con esa es suficiente para que nosotros recuperemos esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, el Señor va a tomar cuidado de nuestras cargas, de nuestras debilidades, ¿verdad? Si estamos perdidos, vamos a mirar aquí en Mateo 18, 11. Cuando nosotros estamos perdidos, ¿verdad? Y nos dice la palabra del Señor, dice que nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, y ahí vino el Señor y nos rescató. Pero aquí en Mateo 18, 11 dice el nombre de Cristo Jesús: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? El Hijo del Hombre es un hombre que tiene el Señor nuestro Dios, Cristo Jesús. Y dice que Él vino a salvar, Él vino a rescatar y a salvar lo que estaba perdido, ¿verdad? Y yo era uno de ellos. Yo me considero un perdido, ¿verdad? Que andaba yo perdido. Mas yo no vine a buscar al Señor, el Señor fue el que me buscó a mí. El Señor nos buscó a cada uno de nosotros. Y fue difícil. Yo reconozco que fue difícil porque yo tenía una vida, cada uno teníamos una vida, ¿verdad? Y vivíamos cómodamente, podemos decir así, ¿verdad? Porque nosotros creíamos que
que lo que teníamos era por nuestras fuerzas, que nosotros nos levantábamos, ¿verdad? Porque, no sé, porque éramos fuertes, ¿verdad? Porque teníamos una casa, un carro, porque habíamos trabajado y podíamos tenerlo porque lo habíamos trabajado, ¿verdad? Pero cuando venimos al conocimiento del Señor, nos damos cuenta, ¿verdad? Que todo lo que poseemos es prestado, solamente es prestado, y el Señor nos lo ha prestado, aún nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, todo es prestado. Entonces nada es nuestro, pero dentro de todas esas cosas, por ejemplo, yo llevaba una vida, trabajaba, me iba a trabajar, dormía, trabajaba y dormía, y el fin de semana andaba en fiestas, no en fiestas por ahí en la calle, ¿verdad? En parties de amigos y de todo, pero ahí me la vivía yo, ¿verdad? Era yo feliz ahí. Y no me imaginaba una vida fuera de eso, porque me gustaba mucho el baile, me gustaba mucho bailar. Y pues yo luego decía, pues esto no le hago mal a nadie, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, no, pero era en el mundo, me gustaba mucho bailar, y yo no me imaginaba una vida diferente, pero yo se me hacía pues que era algo difícil para mí dejarlo, pero meditando en las cosas y en la palabra del Señor, ¿verdad? Me di cuenta, ¿verdad? Que no puede servir uno, dice que a dos señores. No puede servir uno a Dios y al dinero, a Dios y al mundo. Entonces decía yo, pues un día tal vez tal vez venga alguien famoso, conocido, y sea día de iglesia y yo tengo que decidir a dónde voy. Entonces dije, no, pues yo tengo que tomar mi decisión, dónde me conviene, qué es lo que me conviene. Y dándome cuenta, ¿verdad? Que todo es pasajero. Todo lo que el mundo nos ofrece es pasajero. Entonces, pues decidí seguir al Señor. Y estamos en el camino. No es fácil, ¿verdad? Tenemos luchas, tenemos pruebas. Y día a día, como dice el hermano, tenemos que tomar nuestra cruz, ¿verdad? Cada día. Reconociendo, ¿verdad? Reconociendo que nosotros no podemos por nosotros mismos, sino que tenemos que pedir al Señor diariamente que sea Él el que nos ayude, ¿verdad? Más que nada en las luchas, en las pruebas que nosotros no podamos soportar, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que Él no nos pone más pruebas de lo que no podamos soportar. Sí podemos, pero muchas de las veces prestamos oído a la voz del enemigo, ¿verdad? Y si no estamos en comunión con el Señor, pues nos dejamos engañar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enfermos, también tenemos el Señor nuestro Dios es nuestro doctor. Los dice aquí en Santiago 5, 14 y 15. ¿Verdad? Si vamos ahí, Santiago 5, 14 y 15. Dice, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de la promesa que dice el Señor, cuando dice allá en Marcos 16, 15, id por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? El que crea se bautice, se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Y dice, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿verdad? Entonces aquí por eso dice la palabra, dice que si hay un enfermo,
¿Hay alguno entre vosotros afligido? ¿O alguien que esté enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿verdad? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, dice la palabra, que sea de hecho o de palabra, que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. En nombre del Señor Jesús. Porque es el nombre que hay poder. El nombre que la palabra del Señor dice que bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Más que en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y si nosotros tenemos temor, el Señor los da valor, ¿verdad? Él nos da valor para que nosotros afrontemos nuestros temores. Vamos a mirar aquí un pasaje en Primera de Samuel 17, 24. ¿Cuántos saben de la historia de David y Goliat? Y dice la bendita palabra del Señor, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, ¿vea? ¿De quién tenían temor? De Goliat, ¿vea? Porque dice que era un hombre grande, dice que eran como 6 codos, que medía como, no sé cuánto equivale un codo. 3 pies un codo. Entonces, era un gigante, pues. A ver, lo alto de la iglesia. No, tal vez por aquí donde está la bocina, no sé. Sí. Sí, pero grande. Dice que, entonces dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, ¿verdad? Tenían gran temor. Y conocemos la historia, ¿verdad? Y sabemos que David no era un guerrero, no era un adulto. Dice que era un joven. Era un joven que era pastor, cuidaba ovejas. Ajá. Pero dice la palabra del Señor que el Señor le había dado de su Santo Espíritu. Y aquí la palabra del Señor nos dice que el que tiene el Espíritu del Señor tiene pues el valor del Señor. Tiene el valor. Entonces, en una ocasión dice la palabra del Señor que David fue a llevar alimento a sus hermanos y estaban en posición de guerra y iba pasando cuando escuchó a este Goliat que hablaba blasfemias contra el pueblo del Señor. Y pues se encendió en ira, y en vez de sentir el temor, él dijo que él iba a desafiar, iba a pelear contra aquel hombre gigante, ¿verdad? Entonces el Señor los da. Vamos a mirar aquí mismo en el mismo capítulo, en el versículo 34 y 36. Sí, en el mismo capítulo. Y dice en nombre de Cristo Jesús. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, ¿vea? Entonces miramos cuál era
el valor de este joven, ¿verdad? O sea, si nosotros miramos a un oso, a un león, ¿qué es lo que primero que haríamos? Pensar a mejor en correr, ¿verdad? Sí, pues eso sabemos que, pero tal vez que nos quedamos paralizados o no sabemos. Podemos decir, no, pues lo enfrentamos, ¿verdad? Podemos decir muchas cosas, pero en el momento no sabemos. En el momento no sabemos cómo íbamos a actuar, ¿verdad? Pero lo que sí es que este varón, ¿verdad? Era un hombre muy valiente. Y era valiente porque tenía el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Vamos a mirar aquí en Levítico 26, 6. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: y yo daré paz en la tierra y dominaréis. Eso, a ver si están poniendo atención. Y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada, y no pasará por vuestro país. ¿Verdad? Dice que el Señor, dice, nos dará paz en la tierra y dormiremos, pues podemos dormir, cuando tenemos paz podemos dormir tranquilos, ¿verdad? Dice, y no habrá quien nos espante. No habrá quien nos espante, porque estamos confiados en el Señor. Entonces, si nosotros conocemos la palabra, dice la palabra, si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces no iría a ver quién los espante, ¿verdad? El Señor es nuestra luz en la oscuridad. Vamos a mirar aquí en Juan 8, 12. Gloria a Dios. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Verdad? Jesús les decía: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Dice la palabra que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús es aquella luz, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y cuando nosotros no tenemos luz, cuando hay oscuridad, ¿verdad? Yo no sé si usted ha caminado alguna vez de noche, ¿verdad? Yo he caminado de tal manera que haga de cuenta, como dicen, las tinieblas se palpan. O sea que ya no puede uno ir mirando. ¿Para qué mira uno abajo si no se mira nada? Entonces ya nomás va uno caminando así y despacio y como nomás como si anduviera uno tentalando así con el pie nomás para mirar que no vaya a caer uno en algún hoyo. Yo me ha tocado caminar así, ¿verdad? Entonces las tinieblas es algo no agradable, ¿verdad? ¿Pero donde conoce o donde no conoce? No, me ha tocado andar caminando en caminos que no conozco, pues en lugares que no conozco. Y le digo, como no sabe, a veces no conoce un terreno, no sabe qué animales hay ni nada, o no sabe, aquí hay hoyos, piedras, o no sabe nada, o sea, y le digo, no puede ir mirando porque dice, ¿para qué miro si no se mira? Entonces nomás va como tentalando y va caminando y... Pero hermano, que uno conozca, si se siente así
Ajá. Como el temor te invade, pues más sientes que como que te vas a caer. No, pues sí, o sea, también conociendo el terreno, pero va un poco más confiado cuando ya conoce un terreno que en un terreno desconocido. Pero de igual manera las tinieblas, pues dan temor las tinieblas, ¿verdad? Entonces, pero nuestro Señor es nuestra luz, nuestra luz en la oscuridad, ¿verdad? Si estamos afligidos, prisioneros, Él es nuestro libertador, ¿verdad? Vamos a mirar aquí en Salmos 107, 13, 16. Gracias, Señor. Amén. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Es un hermoso salmo, ¿verdad? Cuando el pueblo andaba perdido, ¿verdad? 107, 13 y 16, al 16 dice en nombre de Cristo Jesús: luego clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, ¿verdad? Si estamos afligidos, si estamos prisioneros, ya sea muchas de las veces hay muchos prisioneros, ¿verdad? Que cometieron un error y están prisioneros, pero se arrepienten, ¿verdad? Yo he escuchado de muchos testimonios de personas que ya les habían dado sentencia y de por vida, o sea, nunca vas a salir de aquí, pero clamaron al Señor, como dice la palabra, clamaron al Señor y el Señor los libró. Pero son personas que se entregaron al Señor, que ellos ya saben que si ellos están fuera, es un milagro del Señor. Entonces, ya sea que estemos presos literalmente en la cárcel o estemos presos espiritualmente, porque también hay presos espiritualmente, ¿verdad? Y cuando está uno en esas prisiones, es una angustia. A mí me ha tocado estar preso de las dos maneras. Bueno, no en la cárcel, en detención, centros de detenciones, no es por criminal, pero de todas maneras es cárcel, ¿verdad? Pero me ha tocado estar así preso ahí en la cárcel, y me ha tocado estar preso espiritualmente, ¿verdad? Y es una angustia muy fea. Pero el Señor, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le clamamos, el Señor nos liberta de todo eso. Él es nuestro libertador, ¿verdad? Y el Señor nos consuela en nuestras tristezas, en las ansiedades, en las depresiones. Ahorita en estos tiempos es un tiempo muy difícil donde el demonio se aprovecha de todo, de todas las cosas que están sucediendo, todas las circunstancias que suceden día con día. Hay muchas cosas que nos traen tristeza, que nos traen aflicciones, y cuando viene la tristeza, si nosotros no sabemos quién nos puede ayudar, ¿verdad? Esa tristeza se convierte en ansiedad y después se convierte en depresión, y ya esas son enfermedades ya más graves que para el Señor no son imposibles, ¿verdad? El Señor. Son los cerrojos de hierro. Eso que está hablando usted son los cerrojos de hierro. Ajá. Dice 16, Salmo 107, 16. Y el único que los puede quebrantar es Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Por eso nos dice la palabra del Señor, dice, ¿verdad? Que no nos afanemos por las cosas
de este mundo, con qué vamos a comer, qué vamos a beber, o por otras muchas cosas, porque por más que nos afanemos, son cosas que están fuera de nuestro alcance. O sea, nosotros no podemos hacer nada. ¿Cierto? No podemos hacer nada, pero nosotros hemos conocido, ¿verdad?, quién sí puede hacerlo. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que nosotros le entreguemos todas estas cosas, se las entreguemos a nuestro Señor, ¿verdad?, al que lo puede hacer, porque nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Vamos a mirar aquí vamos a mirar 2 de Corintios 3 y 4. Entonces, Él es el que nos consuela nuestras tristezas, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa confianza de que Él puede llevar nuestras cargas, de que todo lo que Él dijo, ¿verdad?, se va a cumplir, entonces tenemos tal confianza y no nos tenemos que preocupar cuando estamos tristes, porque la palabra del Señor dice que la tristeza que viene de Dios es para salvación. Muchas de las veces es necesario que seamos afligidos, que nos entristezcamos, ¿verdad? Porque son en los momentos, si nosotros vivimos en una vida donde lo tenemos todo, donde no nos preocupa nada, donde todo el tiempo tenemos salud y tenemos todo, ¿verdad? Entonces muchas de las veces no levantamos nuestra mirada, no reconocemos a nuestro Señor, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos tristes, por eso dice la palabra que la tristeza que viene de Dios es para salvación. Entonces muchas de las veces, si no lo estamos reconociendo, nos viene una aflicción, nos viene una tristeza, y entonces nos acordamos de Él y le clamamos y le pedimos, ¿verdad? Y Él, en su grande amor, en su grande misericordia, nos ayuda, ¿verdad? Vamos a mirar aquí en Isaías 66, 1. Perdón, es Isaías 61, 61. 61. 61, 1. Dice la palabra del Señor, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Verdad? Entonces, cuando la palabra del Señor viene a nuestra vida, esto es lo que hace la palabra del Señor. O sea, nos liberta a los que estén abatidos, trae las buenas nuevas, dice,
Vienen buenas nuevas a los abatidos, vendan las heridas, a los quebrantados de corazón, a los que están, dice, a los que están presos, y publicar a los cautivos, a los que están cautivos y a los presos, apertura de cárcel, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, hace muchas cosas. Hace muchas cosas si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros le creemos, porque dice la palabra aquí en Hebreos 4:2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Verdad? A todos se nos ha anunciado, también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, lo mismo que a los demás, pero no tiene el mismo efecto en unos que en otros. ¿Por qué? Porque dice que a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Entonces, si nosotros creemos en la palabra, si nosotros tenemos fe en el Señor, la palabra va a ser provechosa para nosotros, pero no para todos. Y dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿verdad? ¿Y cómo viene la fe? La palabra del Señor nos lo dice, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros si estamos continuamente ante la presencia del Señor, Él nos está aumentando la fe en cuanto nosotros estamos escuchando la palabra, ¿verdad? Y conocemos todo lo que ha acontecido. La palabra del Señor dice que todo lo que aquí está escrito fue escrito para ejemplo nuestro, para que nosotros aprendiéramos de lo que los demás ya vivieron, ¿verdad? De lo que ellos pasaron, dice, para que nos abstengamos de los malos deseos que ellos tuvieron. Entonces, para eso fue escrito la palabra. Gracias. Gloria a Dios. Y si estamos inseguros, Él nos muestra el camino. Vamos a mirar aquí en Isaías 30:21. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Gloria a Dios, amén. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda, ¿verdad? Cuando estemos en inseguridad, nosotros podemos tomar malas decisiones. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es camino de muerte. Entonces es muy importante que nosotros, cuando vayamos a hacer algo, consultemos al Señor. Señor, ir a este camino se mira bien, pero yo no sé qué hay más allá adelante, tú sí lo sabes. Entonces, ponernos en oración para que sea el Señor el que nos guíe. Y si nosotros hacemos eso, entonces dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él y no eches a mano derecha ni tampoco torzáis a mano izquierda. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a oír si nosotros le entregamos al Señor, si nosotros consultamos y le decimos, Señor, yo no sé qué camino tomar. Este se mira prometedor, ¿verdad? Pero tú sabes qué me conviene, ¿verdad? Vamos a mirar Salmos 32:8. Dice en nombre de Cristo Jesús, 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Verdad? Te haré entender. Es como estábamos hablando, ¿verdad? A veces nosotros miramos un camino bueno y decimos, este es bueno, aquí me conviene. Pero no, el Señor, Él puede abrir nuestros ojos, nuestros entendimientos, ¿verdad? Y hacernos ver cuál es el camino recto, el camino que debemos de andar, ¿verdad? El Señor es el que nos sustenta nuestras necesidades en la pobreza, ¿verdad? Vamos a mirar en Primera de Reyes 17:14. Es la historia de cuando David fue, cuando Elías fue enviado, el profeta Elías fue enviado a una viuda, ¿verdad? Había gran necesidad. El profeta había profetizado sequía en Israel durante 3 años y medio. Y como había sequía, ¿qué hay cuando hay sequía? Se seca la tierra, no produce, viene el hambre, ¿verdad? Todos perecen, los animales sufren, todo. Y 3 años y medio es mucho. Un año de sequía es causaría mucho daño, ¿verdad? 1 año, 2 años, 3 años y medio. Pues sí, los animales se mueren. Y incluso hasta el ser humano, ¿verdad? Pero el ser humano sobrevive un poco más porque tiene capacidad de pensar, de buscar. Y los animales, pues ellos están más más restringidos. Entonces nomás van hasta ciertos límites, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, cuando hay una sequía es muy difícil, ¿verdad? Entonces, el Señor mandó al profeta Elías, ¿verdad? Que fuera a la casa de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y vamos a mirar. Ya conocemos, yo creo que mucho la historia, donde dice que llegó el profeta y pidió agua y pidió pan, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que ya se le estaba acabando las provisiones a esta mujer, y que le dijo, Señor, dijo, estoy a punto de cocer unos panes, ¿verdad? Para mi hijo es lo que nos queda, dijo, y ya nos vamos a esperar a morir, dijo. Ya, o sea, prácticamente diciendo, es nuestra última comida, ¿verdad? Es nuestra última comida. Pero el profeta le habló, aquí en el 17:14 dice, y le dijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra, ¿verdad?
El profeta Elías le dijo que su harina no se iba a terminar, no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, por cuanto ella había creído a la palabra. Le dijo: hazme primero a mí y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Pero ella sabía que nomás había ya nomás una torta para cada quien, pero creyó en la palabra y le dio al profeta, y luego comieron ellos, y ya comieron todo el tiempo, siguieron comiendo, ¿verdad? Así es como el Señor nos sustenta, ¿verdad? Si nosotros le creemos a su palabra, Él nos sustenta, Él es nuestro doctor, Él es nuestra luz, Él es nuestro libertador, ¿verdad? Y así, espero que hayan notado las citas en esta tarde, ¿verdad? Y sigamos estudiando, sigamos orando al Señor. Amén. Espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos ayude a seguir adelante. Les pido las oraciones por cada uno de nosotros, por el hermano pastor, hermano Nicolás. Le pido oración por mí, ¿verdad? Para que el Señor sea el que nos siga dando de su palabra. Y oremos por cada uno de los ministerios, ¿verdad? Porque son tiempos difíciles y sabemos que vienen tiempos más difíciles, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que aquel que permanezca firme hasta el final, ese será salvo, ¿verdad? Porque dice que incluso el enemigo va a engañar a los que ya han sido escogidos, ¿verdad? Entonces tenemos que escudriñar la palabra para ver que no seamos engañados, ¿verdad? Porque nos puede engañar de muchas maneras. Nos puede engañar haciéndonos creer que vamos por buen camino, que está todo bien. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y si no andamos muy bien, pues tenemos que enderezarnos, ¿verdad? Arrepentirnos y seguir adelante, porque es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Que nos volvamos de nuestros malos caminos, que nos arrepentamos, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga y oremos los unos por los otros.